Ok, bien. Buenas noches a todos y pues primero que todo agradecerles el día de hoy la presencia de ustedes en este webcast. Aquí en Colombia es día feriado. Eh, pues le agradezco a las personas que viven aquí en Colombia y que nos están acompañando en este momento que gracias por su tiempo y por estar presente en este webcast el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a presentar un webcast que se llama Entendiendo la gestión documental en SharePoint 2013. La idea con esto es que trataremos de analizar paso a paso cómo podría describirse un proyecto de implementación de una implementación de la gestión documental dentro de la organización, los pasos que podríamos llegar a tener y el desarrollo y todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar con una información de estas dentro de las empresas. Bien, entonces mi nombre es Andrés Rojas, director de la comunidad SharePoint de Colombia. A continuación les dejo mis datos. Si tienen de pronto algún tema de contacto más adelante, después de este webcast, con mucho gusto lo podemos trabajar. Bien, entonces iniciemos. Un poquito la agenda para el día de hoy, entendiendo los requerimientos del negocio, organizando la información en SharePoint 2013, lo que tiene que ver la creación de la visibilidad de la información, cómo la vamos a trabajar, cómo la vamos a identificar, en dónde la vamos a publicar y una serie de demos donde vamos a tratar de involucrar un poquito lo que es la conformación de aquellas estructuras que podemos nosotros trabajar directamente dentro de un sitio asociados a un formulario de Infopad. Ya diferentes formas que ustedes puedan y quieran trabajar dentro de un sitio como ustedes lo hayan definido como tal. Bien. Un poquito para entender los requerimientos de la organización. Esto es más, preguntémonos un poquito qué es la arquitectura de la información y por qué es importante tenerla clara, por qué es importante definirla dentro de una implementación ya sea de un sistema de gestión documental o sea una implementación de SharePoint. ¿Hacia dónde nos direcciona la arquitectura de la información? ¿Cómo podemos realizar esa arquitectura de la información que nosotros podamos definir claramente dentro de la empresa? Los objetivos por los cuales vamos nosotros a detectar o a diseñar esa arquitectura de la información. Un poquito el tema del diseño de la arquitectura y la arquitectura de información y enfocado a la tecnología que nosotros podríamos utilizar. Si ustedes se dan cuenta aquí en el gráfico, vemos quiénes son los que van a utilizar esto, los usuarios. El contexto en donde lo vamos a trabajar, el por qué vamos a trabajar esto. Y el contenido es el qué vamos a mostrar. Entonces tengan muy presente esos tres circulitos, que es lo que nos va a permitir a nosotros asociar esa información que vamos a trabajar. Y la conjunción de esos tres conjuntos, pues simplemente nos va a llevar a que aquí en el centro nosotros vamos a tener esa arquitectura bien formada, bien identificada y bien parametrizada. Una de las cosas que normalmente le dicen a uno en las compañías, no, fresco, eso hágalo, que en el camino vamos solucionando las cosas, en el camino vamos viendo cómo organizamos y cómo estructuramos la información. Muchas veces en el camino, a veces le aparecen a uno piedras, obstáculos y todo lo demás, y por eso es importante desde un comienzo tener claro lo que nosotros vamos a trabajar, tener claro hacia dónde vamos a direccionar nuestra implementación y tener claro a quién nosotros le vamos a hacer llegar esa información. No todos los niveles van a querer ver la información de la misma manera, para que eso lo tengamos claro, ¿no? Hablando de niveles dentro de la empresa, no todo el mundo va a querer ver la información de la misma manera. Unos la van a querer ver asociada, diferente, unos van a querer ver completo toda la información, simplemente alguien más va a querer ver solamente lo que tiene que ver con los documentos de una inteligencia de negocio, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a definir lo que vamos a trabajar ahorita.
Un poquito para inculcarnos en el tema de la arquitectura de la información. ¿Qué es? Es la forma de estructurar la información en la organización. Es definir las estructuras que nosotros vamos a utilizar. Es definir es definir como esos procesos, esas plantillas que nosotros tenemos que definir si es que estamos utilizando SharePoint. eh, para poder visualizar la información, para poderla unificar, para poder que la compañía esté enterada de cómo va a operar esa información. ¿Es específica para cada empresa? Sí, no todas las compañías son iguales. Cada uno va a tener sus requerimientos específicos, cada uno va a querer tener la información organizada de la manera como a ellos les funciona. Que quizás podamos tener arquitecturas similares, puede llegar a darse el caso, pero no quiere decir que todas las compañías estén asociadas con la misma estructura de información que nosotros estamos definiéndoles a ellos. ¿Debe ser flexible para soportar cambios? Sí, imagínense que ahí sí donde hallamos el sentido de que en el futuro o sobre el camino vamos organizando las cargas. Sí, si de pronto a alguien se le ocurre que tenemos que diferenciar con una metadata o con una taxonomía diferente las informaciones, pues bueno, creamos otras cosas diferentes para poder que se asocien directamente. Pero si queremos que digamos, si pensamos que lo que definimos en un comienzo va a estar definido para de aquí en el futuro, pues estamos un poquito errados. Entonces, aquellas personas que son consultores de SharePoint o que piensan convertirse en consultores para la implementación de SharePoint, tengan en cuenta eso. Eh, el mundo varía, la información cambia, los requerimientos cambian, y entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes para que lo que diseñemos soporte esos cambios y que no tengamos después que decir, oiga, no, esto que hicimos nos toca cambiarlo completamente. ¿Mm? Entonces hay que enfocarnos en que vamos es pensando en que lo que estamos haciendo puede ir cambiando. Porque es importante, incrementa la visibilidad y la forma de descubrir la información. ¿Qué significa eso? Quizás en unos resultados de búsqueda yo puedo parametrizarle al Search Content, al webpack que tenemos nuevo aquí en la versión 2013, que ya es un webpack específico para la búsqueda. Le podemos decir, mire, búsqueme ciertas propiedades o ciertas características de los documentos o de los ítems que tenemos configurados en una lista, ¿cierto? Entonces yo le puedo configurar que esa metadata vaya y se organice como tal en la búsqueda. Más adelante vamos a ver que lamentablemente el tema de refinar la búsqueda a través de estos conjuntos o de esta información de metadata probablemente tiene unas restricciones ahí que donde nosotros tenemos que basarnos para poder definir como esos resultados de búsqueda. Entonces, podemos filtrar la información en una biblioteca o en una lista parametrizada. Podemos tener ciertas cosas que nos puede asociar esta información. Quizás, si nosotros manejamos todo el tema de la metadata y la configuramos por allá en la aplicación de redes sociales, la que trae SharePoint, probablemente esa navegabilidad que nosotros le asociemos aquí a esa metadata desde nuestro sitio MySite, podemos de una vez ir buscando aquellos documentos, aquellos ítems que tienen asociado a esa metadata que nosotros vayamos a definir. Mejorar el rendimiento, sí, quizás el tema, lo mismo que decía ahorita, por los resultados de la búsqueda, bueno, la información con la cual nosotros vamos a definir como esa parametrización o esos atributos específicos de cada documento o de cada ítem. Mejorar la adopción del usuario, quizás con la versión 2013 de SharePoint y en un webcast que vamos a hacer en unos 15 días, está el tema de todo Enterprise Content Manager. La navegabilidad a través de la metadata. Entonces, ya va a ser como más intuitivo para un usuario cuando nosotros definamos un árbol de navegación y podamos asociárselo a un sitio que nosotros queremos mostrar información relacionada con esa navegación. Entonces, esa metadata que nosotros definimos, como tal en la estructura de metadatos, podemos hacer que esa navegabilidad en el sitio esté trabajando para que el usuario mejore como su experiencia de usuario, por decirlo de una manera así. ¿Por qué es importante? Porque es sensible al cambio, es factible hacer modificaciones y adoptar esas modificaciones de una manera muy rápida para que sea adoptado rápidamente por la compañía o por la organización. ¿Qué direcciona la arquitectura de la información?
¿Qué controla la arquitectura de la información? Los tipos de información. Oiga, yo quiero tener tipo de datos, plantillas, quiero tener, no sé, vamos a definir un sitio de gerencia de proyectos, entonces voy a definir los tipos de proyectos en ese sitio de gerencia de proyectos, voy a tener documentación relacionada, entonces ahí ya empiezo yo a interactuar con lo que me va a controlar la arquitectura que nosotros vayamos a definir. Una cosa es la arquitectura de servidores, una cosa es la arquitectura de un desarrollo y otra cosa muy diferente es la arquitectura de la información que nosotros vamos a definir. ¿Qué controla? La arquitectura de información, contribuir. ¿Qué hace la información? Relacionar la información, parametrizar la información, definir la información, definir los documentos vivos, definir todos esos parámetros que nosotros vayamos a utilizar dentro de una biblioteca o dentro de una lista que vayamos trabajando dentro de nuestra organización. ¿Qué controla también? ¿Cómo se consume la información? Oiga, ¿será que va a haber un punto único de contacto para que me gestione todo el tema de los documentos? ¿Será que yo voy a interactuar directamente con MySite y ahí voy a tener asociado todos los metadatos para que simplemente dándole un clic me encuentre los documentos que yo estoy relacionando? Esa va a ser la manera como nosotros como consultores vamos a empezar a direccionar esta información. La volatilidad de la información, sí. Hay un tema que de pronto lo vemos más adelante aquí en un slide y es lo que está relacionado con las tablas de retención de la documentación. En Colombia específicamente hay una ley que dice que los documentos vivos o la documentación vigente debe permanecer 5 años disponible para que cualquier usuario pueda buscarla o investigarla. Después de esos 5 años pasarán otros 7 años como una especie de archivo muerto, pero igual van a quedar almacenados esos documentos por allá en una bodega donde van a tener acceso solamente ciertas personas. Pasado esos 12 años, ya el documento se puede destruir. ¿Por qué? Porque se puede dar por obsoleto que la información contenida en un documento de hace 12 años ya no va a servir dentro de cualquier sistema legal, a no ser que usted esté inmerso dentro de una disputa legal de esa información. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que definir el tema de las tablas de retención. Aquí en la volatilidad, cómo vamos a manejar esa información, cómo la vamos a distribuir, cómo la vamos a almacenar y cómo la vamos a derivar después de tanto tiempo. Los formatos que podamos tener pues son formatos de documentos, documentos de Word, Excel, PowerPoint, documentos de Infopad. Podemos definir ahí páginas web, sí, ya hay un formato de páginas web, es decir, si ustedes tienen un sitio de publicación, lo que son las page layout, ya pueden estructurar esa forma de visualizar la información. Adicionalmente, como les comentaba hace un ratico, el tema de la navegabilidad a través de la metadatos, también podemos llegar a estructurarlo de una manera adecuada para que quede disponible en un formato que nosotros vayamos a definir. Y plantillas de información, pues las plantillas que podamos llegar a utilizar quizás en Infopad. ¿Cómo realizamos una arquitectura de información? Hay unos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como esto es un proyecto, es, bien, los objetivos de la organización, hacia dónde quiere ir, hacia dónde nosotros tenemos que llevar ese análisis y esa estructura que nos están solicitando que diseñemos. Oiga, pilas, tenemos que enfocarnos a que vamos a gastar 0 papel en impresiones. Bien. Esos son uno de los principales requerimientos que le hacen a uno las empresas. Ya no quiero imprimir más, quiero que todo se haga a través de un flujo de trabajo. Entonces, es hacia dónde queremos llegar, cómo tomamos esos documentos, cómo le aplicamos firmas digitales, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en un contexto para poder direccionar esos objetivos de lo cual la organización está esperando que nosotros le entreguemos. Algunas restricciones de diseño, sí, recursos. Pueden ser recursos informáticos. En dado caso, no, tenemos solamente un servidor y lamentablemente no tenemos una SAN y los discos duros del equipo nada más tienen 100 gigas. Entonces, ¿cómo hacemos para almacenar la información?
Los estilos de la información, como nosotros vamos a definirlos, esos estilos van a depender de, oiga, yo voy a tener una plantilla de proyectos que está definido así, X, Y, Z, W, lo que sea. Voy a tener por allá unos documentos específicos de PowerPoint que tienen que quedarse de esa manera, porque es que la organización maneja un branding específico y no podemos salirnos de ahí. Bueno, temas por ese estilo podemos llegar nosotros a tener dentro de la consultoría que estemos llegando. La gente, indispensable conocer a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar al duro de la organización, al gerente general, al presidente, al usuario final normalito como tal, un usuario que ni siquiera sabe manejar una computadora. ¿Cómo vamos a asociar nosotros esa información para que nos llegue directamente a ese target o a ese objetivo que nosotros estamos enfocándonos? Tener en cuenta los usuarios finales, ¿no? Normalmente en los contratos que uno firma dice a satisfacción del usuario. Tengan una premisa siempre en la cabeza. Los usuarios nunca van a estar satisfechos. Siempre van a querer más. Y siempre van a querer decir, esa vaina que usted me acaba de montar no me sirve. Entonces, hay que buscar la manera de cómo llegamos de una manera fácil, un tema de adopción de la información para que esto no nos pueda entorpecer en algún momento dado lo que nosotros vamos a trabajar. Y el contexto donde vamos a enfocar esa información. No todo el mundo puede ver todo. Eso también tenganlo claro. Entonces, es esa información relevante de seguridad que nosotros tenemos que empezar a manejar. Respecto a la tecnología, hay que buscar la funcionalidad disponible que tengamos en ese momento. Oiga, no, es que tenemos solamente un SharePoint Services 3.0. ¿Qué vamos a hacer? Wow. Bueno, ya es un tema complicado, pero pues tenemos que igual la arquitectura de la información debería funcionar en documentos solo guardados en el equipo o en un sistema sofisticado como lo es SharePoint 2013. Que tenemos nuestras restricciones, sí. Que tenemos unos límites, sí. Tenemos que buscar adaptarlo a lo que nosotros estamos organizando. ¿Para qué una arquitectura de información? ¿O qué estamos buscando? ¿Cuáles son esos objetivos? Asegurarnos que el proyecto tiene objetivos definidos. ¿Ustedes se imaginan empezar a hacer un trabajo sin que nos digan queremos encontrar o queremos llegar a que el flujo de trabajo esté definido por 3 opciones, etcétera, etcétera? Ahí, en ese momento, ya el usuario o la organización nos está poniendo límites, nos está poniendo unas metas definidas, pero ¿qué tal si nosotros no sabemos hacia dónde llegar, hacia dónde enfocarnos o qué entregar? Entonces, hay que tener presente esos objetivos a donde queremos establecernos. Criterios de éxito, sí. Oiga, no, es que los objetivos que vamos a definir es porque la usabilidad de esto que le estamos armando va a ser en un 99.99% de toda la compañía. Que ya vamos a tratar de evitar que la gente guarde documentos en sus discos duros. Que ya vamos a tratar de evitar que la gente siga imprimiendo la información a no ser que sea completamente necesario. Compañías grandes de 5.000, 10.000 personas, créanme que es mucho el dinero que gastan en impresión. El tema de mantener las impresoras, el tema de todo lo que tiene que ver con los cartuchos de impresión, la energía, todo eso, pues hace que ese fee o esos costos puedan invertirse en algo que pueda ayudarles a esa compañía a mejorar el tema de la gestión documental. Mantenibilidad es cómo vamos a mantener o cómo vamos a crecer o cómo vamos a hacer si existen algunos cambios. Eso hay que tenerlo presente para poder adoptarlo de una manera rápida y eficiente y eficaz. Extensibilidad es el alcance hasta dónde nos vamos a llegar. ¿Será que si alguien al que nosotros hemos capacitado durante el proceso del proyecto se le ocurre una idea de montar otro tipo de sistema de gestión documental o otro tipo de información, es capaz de hacerlo? Sí, la idea es que lo que nosotros hagamos acá sea eficiente,
sea eficaz y que cualquier persona, bueno, con ciertos conocimientos, obviamente no cualquier usuario va a hacer, cualquier persona con ciertos conocimientos o con unos conocimientos elevados de sistemas o algo así pueda interactuar con esta herramienta para poder definir esa información que va a utilizar. Los estándares, sí, en la medida que ustedes vayan a definir, vayan a crear esas plantillas, y en el momento en que empiezan a utilizar sitios, columnas de sitios, perdón, columnas parametrizadas o columnas por cada una de las bibliotecas o listas, pues entonces lo importante es definir esos estándares de documentación que nosotros vamos a trabajar. En la parte del diseño, pues tenemos la arquitectura tradicional que es basada en la información directamente que nos entrega, validación a través de entrevistas con los usuarios. Esa es una forma muy fácil, muy práctica, de pronto puede llegar a ser un poquito más demorada. Bien. O también trabajar con metodologías ágiles. Hoy en día está tan de moda el tema de la asociación de métodos de Agile Project Management, que vamos a encontrar en muchas de las empresas es para hacer las cosas mucho más eficientes y mucho más rápido, entre comillas, ¿no? O sea, para manejar eso hay que tener presente algunas cosas adicionales. En teoría se dice que hay tiempos de entrega más rápidos porque se hace lo que se pide, no se hace lo que se piensa. De una metodología ágil, digamos que esa es una de las premisas. Yo voy a hacer esta semana lo que me están pidiendo, no lo que yo estoy pensando que debo hacer. Múltiples ciclos continuos interactivos con los usuarios, es decir, venga, yo hago, el usuario valida, no funciona, hagamos lo que no funcionó. No esperemos hacer todo lo que teníamos pensado hacer y luego ir a validar con el usuario que eso me está funcionando. Es una forma diferente. Hay unos, no sé si de pronto lo conozcan, el término ATP, eso se llaman los Acceptance Test Protocol, que son los protocolos de aceptación de pruebas. Hay que tenerlos muy claritos, definirlos, cómo vamos a configurar. Oiga, es que yo ya le monté a usted un sitio de gestión documental con tablas de retenciones definidas, con flujos de trabajo, con toda la metadata, la taxonomía. Necesito que por favor lo valide. ¿Cómo va a ser ese usuario para validar y aceptarme que lo que le estoy entregando realmente es lo que me pidió? Entonces, son tipsitos que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de una arquitectura como la estamos manejando. SharePoint 2013, ¿qué nos ofrece? SharePoint 2013 nos ofrece servicios como las Manage Metadata, aplicación de servicio de Manage Metadata, y características propias que vamos a trabajar en cada uno de los sitios. ¿Cómo lo hacemos? Servicios y aplicaciones de servicio como la aplicación de servicio de metadata. Toda la configuración del conjunto de términos que está asociada a la metadata. A nivel de sitio tenemos los que son las columnas de sitios con las cuales podemos definir nosotros alguna serie de estructuras específicamente para una biblioteca o para una lista personalizada. No necesariamente tiene que ser una lista personalizada, puede ser una lista cualquiera que nosotros le vamos a agregar un campo que sea una columna de sitios. Tipos de contenido es ahí donde nosotros empezamos a estandarizar la información. Donde cuando empezamos a definir los tipos de contenido es, venga, vamos a, no sé, la solicitud de datos personales de una persona. Entonces va a ser un tipo de contenido de datos personales. Nombre, teléfono, identificación, correo electrónico, quizás un Twitter, quizás la página de Facebook, etcétera, etcétera. Eso va a ser un tipo de contenido general para todo un sitio. Bien, yo puedo crear un tipo de contenido en una colección de sitios y también pasárselo a otra colección de sitios en modo publicación. Es decir, que si yo tengo asociado o definido que dentro de mi investigación de la consultoría me va a tocar armar 20 colecciones de sitios y a todas en cualquier momento voy a necesitar crear una aplicación donde los datos del usuario sean algo imprescindible. Entonces simplemente lo que hago es creo en una colección de sitios, la publico y ya las demás colecciones de sitios pueden hacer uso de esos tipos de contenido. No es necesario hacer un tipo de contenido por cada colección de sitios, sino específicamente uno y lo podemos publicar. Y adicionalmente, pues los flujos de trabajo puede ser a nivel de sitio completamente, a nivel de una lista o flujos de trabajo reusables.
A nivel general, políticas de administración de la información, políticas de retención de documentos, que estos son como las cositas importantes que nosotros deberíamos tener presente para cuando vayamos a trabajar, eh, esa gestión documental que nosotros estamos definiendo. ¿Ok? Entendamos un poquito lo que es el ciclo de vida de la administración de documentos y registros. Esto es enfocado a SharePoint. Bueno, puede ser realmente a nivel general, que lo podamos convertir en SharePoint 2013 o en 2010, pues bueno, ya va a ser algo específico que nosotros vayamos a necesitar ahí. Primero, pues, lo más importante es la forma de cómo vamos a capturar la información, ya sea a nivel digital, ingresando la información a través de un sitio, puede ser digitalización de la información a través de escáner. Hay algunos escáneres que están diseñados para SharePoint. No sé si para 2013, pero sí vi hace un par de años por allá en un SharePoint Conference que hubo en Los Ángeles, vi un escáner de Kodak que escaneaba la información y detectaba ciertos tags digamos, dentro del documento que estaba escaneando y asimismo tomaba la decisión de a qué biblioteca dentro de SharePoint o dentro de un sitio de SharePoint hacía llegar ese documento, lo convertía directamente. Obviamente, pues no era una solución económica, pero funcionaba muy bien. Escaneaba aproximadamente, pues según lo que decía la gente de Kodak, escaneaba alrededor de 1000 documentos por minuto. Entonces, imagínense la capacidad que ya podemos encontrar nosotros hoy en día para la captura de la información. Entonces, viene la captura de la información o la creación del documento. Luego viene la parte de la revisión y la administración. Bien. Pues viene la revisión, buscamos la forma de cómo validamos si hay necesidad de editarlo. Si no hay necesidad de editarlo, pues ya viene la aprobación de ese documento o quizás lo dejamos en una versión borrador mientras que sea aprobado ese documento. Y ya por último, pues viene ya la versión final, que la versión final es la que queda publicada para que nosotros la podamos entregar. Esa entrega puede hacerse de muchas maneras. Esa entrega puede hacerse a través de correo electrónico, a través de impresoras, a través de la web, a través de portales, a través de CDs o de movilidad. Y adicionalmente, ya después de que queda publicada y visualizada, pues le aplicamos en este intermedio todo lo que tiene que ver con las tablas de retención para perseverar el documento, para tenerlo activo y después de cierto tiempo mandarlo a otra biblioteca que sea el archivo muerto para que busquen la información, es allá y no el archivo vivo como lo podemos tener. Entonces, puede activarse el uso o inactivarse, y fíjense que aquí viene todo el tema de la retención de documentos. Y por último, ya después de que pase el tiempo de esa retención, podemos llegar en ese flujo de retención y decirle, oiga, vamos a hacer la disposición de este documento, o sea que ya no lo vamos a necesitar más para poder trabajar. Entonces, este cuadrito nos permite visualizar de una manera gráfica todo lo que tiene que ver con la administración del ciclo de vida de los documentos o de los registros que nosotros vayamos trabajando. ¿Por qué documentos y por qué registros? Porque estamos enfocándonos tanto a bibliotecas de documentos como a ítems de listas que nosotros vayamos a trabajar. Bien, organizando la información en SharePoint 2013. Ya entramos un poquito en materia. Entonces aquí vamos a verificar lo que es la jerarquía de la arquitectura de la información, cómo se maneja en SharePoint 2013 esa arquitectura de la información, la aplicación de servicios de metadatos específicamente, qué me puede traer esa aplicación de servicios cuando yo la configuro y cuando la puedo utilizar, el uso de columnas de sitios y tipos de contenido, el uso de conjunto de términos, o sea, cómo vamos a calificar nosotros esa metadata que vamos a trabajar, políticas de administración de la información y por último la navegación como una característica. Esto es nuevo en SharePoint 2013, poder hacer la navegación a través de los metadatos. Hay una pregunta, perdón un segundito. Bueno, Aaron es un compañero de
de México que nos acompaña el día de hoy. Aaron, muchas gracias por tu compañía. La pregunta que nos hace Aaron es la siguiente. ¿Consideras que una implementación empresarial de SharePoint, donde la administración de contenido es una de las metas, deberíamos de remover tipos de contenido existentes del producto y solo habilitar aquellos tipos de contenido que nosotros planeamos con el cliente? Depende, Aaron. Depende porque si la idea es utilizar exclusivamente lo que nosotros vamos a definir, quizás algunos tipos, unos content type que ya vienen predefinidos con la versión de SharePoint, podríamos utilizar esa información que está de tipos, como el tipo de ítem, tipo de contenido ítem, que ya viene predefinido con la versión de SharePoint, tipo documents, que ya está predefinido también. Entonces, esos tipos de contenido nosotros los podemos traer y asociar a los tipos de contenido que nosotros vayamos a utilizar. No necesariamente deberíamos removerlos. Tendríamos que dejarlos de alguna manera si es que vamos a utilizarlos más adelante. No quiere decir que no utilicemos todos, sino que simplemente los que tenemos en este momento con la implementación por default que trae SharePoint, pues esos tipos de contenido los podemos reusar para completar esa información, esas estructuras que nosotros vayamos a trabajar directamente con el cliente. Bien. Volviendo un poquito a la presentación, miremos lo que es la jerarquía de la arquitectura de información en SharePoint 2013. Tenemos primero a nivel de granja, vamos a ponerla por acá. A nivel de la granja, a nivel general de la granja, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos configurar? Pues tenemos aquí lo que son los servicios como tal, las aplicaciones de servicio, las características que nosotros vamos a habilitar a nivel de la granja, lo que tiene que ver con las plantillas de formularios, esas que nosotros definimos como tal en un infopad. Cuando creamos un infopad nuevo, le decimos, venga, vamos a publicar este documento en SharePoint, este infopad en SharePoint, esas son las plantillas de los formularios que podemos trabajar. Todo el deployment de contenido que nosotros podamos definir ahí, ya sea un web, ya sea algún desarrollo que nosotros hayamos hecho, un desarrollo que tenga que ver con branding, un desarrollo que tenga que ver con estructuras de listas, de bibliotecas, etcétera, etcétera. Y adicionalmente tenemos lo que son las cuentas administradas. Estas cuentas administradas es para la configuración de algunos servicios, algunas aplicaciones de servicios que nosotros tengamos dentro de SharePoint como tal. A nivel de aplicación web, tenemos los Authentication Providers, que son los proveedores de autenticación. Entonces, son aquellos que me van a permitir a mí dar acceso o no dependiendo de la información que me estén ingresando. Es decir, para poder configurar, un ejemplo, para poder configurar una extranet, nosotros tendríamos que validar cómo se van a autenticar esos usuarios desde Internet, sabiendo que la extranet va a ser para unos proveedores, no va a ser para gente interna. Entonces quizás podamos utilizar ahí el Live Directory Services, el LDAP, podemos utilizar una configuración FBA, la federación de servicios que trae directorio activo, que lo podemos integrar también directamente con SharePoint. Entonces, ese tipo de autenticación podemos trabajar. A nivel de aplicación web podemos definir también cuáles son los tipos de archivos que nosotros vamos a permitir subir o no dentro de una aplicación web. Vamos a bloquear el tipo de archivo .doc. Nadie va a poder en la organización subir un documento .doc. O vamos a bloquear los documentos .bat, los CMD. Cualquiera de esos, esa información la podemos habilitar o deshabilitar a nivel de la aplicación web. El throttling, que es la permisividad de subir en ítems dentro de una biblioteca o dentro de una lista. Por defecto, creo que hay un límite permitido de 5.000 registros en una lista como tal, pero ese throttling nosotros lo podemos manipular para que sean 100.000. Esta permisividad ya nos lo da desde la versión 2010 de SharePoint. Poder manipular esa información de datos. En la versión 2007 o 3.0 teníamos un límite permitido de 2.000 registros. Cuando ya una lista pasaba de esa cantidad de registros, pues quizás el sistema esa aplicación podría empezar a verse afectada por el rendimiento. Aquí ya desde la versión 2010 de SharePoint ya eso es más permisible.
hasta 70.000, 100.000 registros podemos trabajar directamente en una lista si queremos hacerlo. Las rutas administradas son las que me van a permitir a mí definir hacia dónde envío yo la información de una colección de sitios. ¿Sí? Ya sea que una ruta administrada sea un departamento, sea algo que llamemos área, sea bueno, cualquier cosa que ustedes puedan inventarse para estructurar definitivamente esa arquitectura de información que nosotros estemos trabajando. Las conexiones de servicios, es decir, que yo podría conectar, yo puedo decirle a una aplicación web que consuma una aplicación de servicios de otra granja. Entonces, ahí puedo conectarme como tal, puedo habilitar qué servicios va a ejecutar una aplicación web específicamente o qué aplicaciones de servicio vamos a trabajar y vamos a empezar a definir, porque si necesito todo lo que me da SharePoint en una aplicación web, pues simplemente le digo, hágale por default. Habilíteme todos los servicios por default. Pero si específicamente voy a necesitar solamente el sistema de búsqueda y la metadata, no voy a necesitar ni perfiles, ni performance point, ni Excel services, pues únicamente le digo a esa aplicación web que vaya a utilizar esos dos servicios que tiene SharePoint. A nivel de cuotas, pues es el límite máximo permitido que va a tener esa aplicación web. Supongamos, el límite máximo va a ser de 10 gigas. Cuando ya estemos llegando, dependiendo de la configuración, cuando estemos llegando a esos 10 gigas, el sistema nos va a empezar a enviar un correo electrónico al administrador del C13 que ya está llegando la cuota permitida. Si tenemos configurado que cuando llegue la cuota quede read only, esa aplicación web, pues el sistema no va a permitir ingresar más información. Simplemente lo que va a hacer es visualizarla. También está la posibilidad que cuando se llegue al límite permitido se borre. Y otras configuraciones adicionales que se pueden trabajar ahí con las cuotas. Bien. A nivel de la colección de sitios, pues tenemos que podemos definir webpack. Hay muchos webpack que ya vienen por default dentro de SharePoint. Hay otros webpack que nosotros podemos diseñar o desarrollar como tal para esa administración de la información. Habilitar las características como tal de la colección de sitios para que me permita características de publicación, características de flujo de trabajo, etcétera. Habilitar los tipos de contenido, que era una de las preguntas la pregunta que nos hacía Aaron ahorita, que si era necesario eliminarlos, removerlos, mantenerlos o qué hacíamos con eso. Entonces, esos tipos de contenido ahí podemos nosotros estructurar nuestros propios tipos de contenido o utilizar los que ya están para completar lo que nosotros vayamos a determinar dentro de esa arquitectura que le estamos definiendo a nuestros usuarios. Las columnas de sitios, pues con estas columnas de sitios es que nosotros vamos a definir estos tipos de contenido que estamos creando, ya sea para agregarle a esos que ya existen o para manipular los que nosotros estamos definiendo. Las soluciones respecto al usuario son soluciones sandboxes que se pueden cargar directamente en un sitio propiamente dicho, no vamos a necesitar intervención del administrador y obviamente todo eso que estamos nosotros viendo, tanto aquí en la colección de sitios como de la aplicación web, va a ser almacenado en una base de datos de contenido. Tenga presente que yo puedo asociar una colección de sitios a una base de datos específica, no necesariamente la base de datos que se me crea con la aplicación web. A nivel de sitio, pues tenemos lo que son las listas, tenemos las características de sitio, las alertas que podamos definir como tal, las alertas que podamos definir nosotros, esos flujos de trabajo que podamos asociar, crear o utilizar los que ya vienen predefinidos, los temas es como el entorno gráfico que nosotros pudiéramos aplicarle a un sitio de SharePoint y el tema de los layouts, esas plantillas que nosotros podamos definir. Solamente hay que tener en cuenta algo. Estas plantillas vienen por default cuando ustedes crean un sitio de publicación. Si ustedes crean un team site, basta simplemente con que ustedes habiliten las características de publicación del servidor para que ese team site tenga todas esas características de publicación, los flujos de aprobación y todo lo demás, y también poder definir plantillas de páginas para poder ver la información de una forma organizada como ustedes las quieran trabajar. A nivel de listas y de bibliotecas, pues tenemos ya los ítems
como tal. Tenemos las vistas, los event handlers, que son los controladores de eventos. Entre ellos están los event receivers, que ustedes pueden configurar. Hay unos nuevos eventos a nivel de desarrollo que digamos yo he utilizado mucho en los desarrollos que he hecho para 2013, y uno de los eventos es cuando el sitio se creó. ¿Sí? Ya cuando el sitio ya está creado, ejecuta algunas acciones. Normalmente, bueno, como sería el desarrollo que yo he hecho para esto utilicé ese evento de que el sitio se creó, lo utilicé para romper herencia de los usuarios porque necesitaba crear grupos específicos de seguridad que permitieran manejar un tema de audiencias para unos web. Es muy interesante aprender a manejarlos. No es complicado, simplemente hay que tener un poquito de cuidado. Los flujos de trabajo también a nivel de ítems, podemos manejarlo. Aquí los flujos de trabajo son a nivel de sitio, aquí es a nivel de ítems. Los formularios que nosotros podamos tener y la indexación de esos ítems o de esos documentos que nosotros vamos a tener dentro de las bibliotecas o de las listas. Entonces, este mapita les va a dar a ustedes una visión a nivel general de todo lo que podemos nosotros trabajar desde la granja, a nivel general de la granja, y llegar a nivel particular en las bibliotecas y en las listas. La aplicación de servicios de metadatos, simplemente que provee almacenamiento de términos para generar una taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Es una arquitectura, eso es como la columna vertebral de lo que nosotros vamos a trabajar. Esa taxonomía la definimos nosotros dependiendo de las necesidades y de los requerimientos que nos han pasado como tal la organización. Distribuye los elementos de la taxonomía creada a través de las diferentes opciones configuradas en una implementación de SharePoint. Entonces yo puedo trabajar en una lista de esa taxonomía, puedo trabajar en una biblioteca, de documentos, puedo asociárselo por allá en la aplicación de perfiles, puedo decirle utilice esta taxonomía, puedo definir que la navegación de un sitio sea a través de esa metadatos. Bueno, ya en la versión 2013 puedo crear muchísimas más cosas que quizás en la versión 2010 no teníamos en este momento. Las columnas de sitios y tipos de contenido. Tenemos columnas personalizadas propiamente para cada una de las listas o bibliotecas, y las columnas de sitios que van a estar disponibles para cuando yo las vaya a necesitar. Son dos diferentes. Las columnas personalizadas son las que yo creo como campos dentro de cada una de las bibliotecas o de las listas. Y las columnas de sitios son las que yo creo a nivel de sitio y con las cuales voy a crear los tipos de contenido o con las que yo puedo modificar esos tipos de contenido que ya estoy trabajando. Luego vienen los tipos de contenido, que son los que permiten trabajar con plantillas y administrar la consistencia de la documentación. ¿Qué es la consistencia de la documentación? Vea, el tema de gobernabilidad. ¿Cómo vamos a definir nosotros ese tipo de contenido? ¿Será que los documentos que tengan el tipo de contenido ABC van a necesitar un flujo de trabajo? ¿Será que vamos a tener que pasarlos más adelante con ese flujo de trabajo a otras bibliotecas para que siga la documentación o siga el proceso normal de la documentación? Depende ya de lo que vayan a necesitar ustedes dentro de esa definición de la arquitectura. ¿Pueden ser reusados cuantas veces sean necesarios? Sí. Entonces, yo puedo tener un tipo de contenido y puedo asociárselo a 40 listas si quiero. O puedo tener un tipo de contenido que ya esté definido dentro del sitio, manipular el mío incluyendo ese tipo de contenido y trabajarlo en esas mismas 40 listas. Bien. Entonces, ya eso depende también de lo que ustedes vayan a definir. ¿Pueden ser controlados a través de flujos de trabajo? Sí. Podemos generar flujos de trabajo y asociárselos a los tipos de contenido. Pueden ser heredados. Yo puedo crear un tipo de contenido en un sitio raíz y automáticamente cuando crean un subsitio, ese tipo de contenido va a quedar asociado a ese sitio o a ese subsitio nuevo que está en el sitio raíz. Bien, entonces esa herencia lo puedo trabajar directamente. ¿Pueden usarse a través de colecciones de sitios? Sí, ya les había comentado hace un ratico que yo puedo crear un tipo de contenido, puedo publicarlo para que sea consumido desde otras aplicaciones, perdón, desde otras colecciones de sitio, como tal. El conjunto de términos, pues esto ya es relacionado con la metadata. Y la explicación, ¿qué es un conjunto de términos? Es datos que pueden ser asociados con la información, como una especie de atributos que yo le puedo asignar a un documento o le puedo asignar a una lista, a un ítem de una lista, perdón. Terminología,
que la que más se usa más o menos son términos, conjuntos de términos, grupo de conjunto de términos, el administrador. Ahorita vamos a ver un demo, bueno, vamos a ver en el demo vamos a ver un poquito cómo configurar esa metadata y vamos a crear unos tipos de contenido específicos para cada uno de los sitios. Hay algo que hay que tener en cuenta, se llama la taxonomía. La taxonomía es un sistema de clasificación derivado de la práctica o de la usabilidad, es decir, que ustedes puedan crear un documento y que en algún momento dado esa biblioteca tiene asociada una metadata en la cual ustedes pueden escribir información, no solamente leer. Entonces ahí ustedes van creando la información o la taxonomía de ese sitio o la taxonomía de ese término, conjunto de términos, cada vez que ustedes suban un documento y piensan que van a asociarle un atributo específico. Entonces ahí van creando esa información derivada de lo que ustedes estaban en el día a día que están trabajando. Prácticas que se producen en entornos de software social cuyos mejores exponentes son los sitios compartidos. Entonces la idea es que esa taxonomía, si yo la creo en un sitio, me quede visual para todo me quede asociada para todo lo demás. Políticas de administración de la información, gobernabilidad a nivel de ítem. Yo puedo manejar todo a nivel de un ítem o a nivel de un documento. Bueno, realmente es lo mismo. Un documento o un ítem a nivel de desarrollo, bueno, a nivel de cómo lo entiende SharePoint es exactamente lo mismo. A nivel de desarrollo, yo me conecto a una lista, ya sea una biblioteca de documentos o una lista personalizada o parametrizada que nosotros hayamos definido, o una lista de contactos, lo que sea. Y lo que yo leo son ítems. No voy a tener la diferencia, es que usted está leyendo un documento o está leyendo un ítem de una lista, no. A nivel de desarrollo yo lo voy a entender que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Configuración a nivel de documento ítem, todo lo que se le aplica la información de la retención, todo lo que tiene que ver con las auditorías, la modificación de esos documentos, etcétera, etcétera, y las etiquetas que nosotros podamos definirle a ese documento o a ese ítem. Son configurables para las listas, las bibliotecas y todo lo que tiene que ver con los tipos de contenido. Ya, como lo he nombrado varias veces, la navegación como una característica. Entonces, usar la jerarquía, los metadatos para definir una jerarquía de la navegación. Esto lo vamos a ver más puntualmente en un webcast que yo voy a hacer, se llama Sitios de Comercio Electrónico. Este webcast está definido para hacerse, si no estoy mal, denme un segundito, yo he ido acá, para hacerse exactamente el sábado 17 a las 10 de la mañana. Ese webcast, ya esta semana que viene, pues vamos a empezar a hacer los webcasts, las charlas que hicimos en el SharePoint Day Bogotá para que no se la pierdan. Vamos a repetirlas y vamos a tratar de hacerla con todos los speakers que tuvimos. Y el 17, que es el sábado, vamos a explicar más a fondo lo que es la navegación a través de los metadatos. Entonces, para que por favor no se la vayan a perder. Bien. Miremos un poquito los demos que he preparado para el día de hoy. Ustedes, por favor, me indican si pueden ver la pantalla, que en este momento debe haber un sitio de SharePoint que dice webcast. Si no lo ven, por favor, indíquenme para mover entonces la pantalla. Ok, no se ve, permítame un segundito, entonces yo muevo. Bien. ¿Y ahora? ¿Están viendo la pantalla? Listo, perfecto. Ya se ve. Ok, entonces, vamos a verificar un poquito. Este es un sitio, un team site, que será creado en un servidor de SharePoint. Entonces, esto es un sitio básico, no es un sitio, no es un sitio de publicación ni nada por el estilo. Entonces, ustedes pueden ver acá que es un sitio que normalmente son los que normalmente podemos llegar a trabajar nosotros dentro de la empresa si es que estamos trabajando en un equipo de trabajo, etcétera, etcétera.
Entonces, vamos a crear, primero que todo, vamos a crear una lista. Vamos a crear una lista solita, una lista personalizada y vamos a empezar a crear lo que son los campos particulares para esa lista y la diferencia que existiría con las columnas de sitio. Entonces voy a agregar aquí una aplicación, ya en 2010 se conoce como una app. Entonces aquí tenemos todas las apps que podamos nosotros tener, biblioteca de documento, la biblioteca de formularios, página de wiki, de imágenes, etcétera. Entonces vamos a buscar por acá Custom List, esta que está acá. Entonces vamos a crear una lista personalizada, le vamos a poner aquí lista web class. Como dato adicional, procuren no dejar espacios, no poner tildes, caracteres especiales, etcétera, etcétera. Quizás puede provocarles más adelante conflictos en la información. Tenemos otra pregunta. Aaron nos dice, ¿cuáles son los términos más comunes que te ha tocado crear para un cliente? Claro que todo depende de los términos que al cliente le hace sentido manejar bien. Normalmente, para clientes he necesitado crear países, idiomas, objetivos corporativos. Esos son han sido como los tres más generales que me ha tocado configurar. Casi siempre he manejado clientes anteriormente cuando era consultor, hoy en día soy el administrador de Sherton para una compañía, una multinacional petrolera. Y justo en esta compañía me han solicitado exactamente lo mismo. Oiga, necesitamos diferenciar los documentos por idioma, necesitamos diferenciar los objetivos de la compañía que los maneje en 3 idiomas. Entonces ahí se crea una metadata por idioma. Ah, bueno, esa es otra cosa. La metadata ustedes la pueden identificar por lenguaje, español, inglés, portugués, chino, japonés, mandarín, el que necesiten trabajar. Pero esos han sido como los metadatos más generales, transversales que me ha tocado crear. El idioma, los objetivos. Ah, bueno, otro es el branch. O sea, todo el tema de manejar o de pegar geográficamente la documentación para poder identificar han sido como los más importantes y los más relevantes que he podido trabajar. Bien, entonces, volvamos acá. Entonces, como les decía, recomendación, nada de tildes, nada de ñes, caracteres especiales, nada de eso en la creación como tal. Ya después en el título lo pueden cambiar ustedes como quieran. Entonces fíjense que aquí nos aparece que tenemos una nueva. Entonces vamos a darle clic acá y ahí ya me abre la lista. Por default, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy teniendo algo que se llama título. Es simplemente el primer campo que me asocia cuando yo creo una lista personalizada. Entonces, tengo por acá la lista, la configuración y tengo por acá los ítems. Entonces, son dos menús diferentes. El ítem es que voy a crear algo y por acá la lista ya es la configuración como tal de esa lista. Entonces, por acá ustedes están viendo este Quick Edit, es si yo puedo ver la lista o puedo ver la información como si fuera un Excel o un Access, puedo crear una vista y por acá me dice crear una columna. ¿Sí? Pero primero quiero mostrarles a ustedes qué tiene configurado esta lista personalizada que vamos a trabajar. Entonces le voy a dar clic aquí donde dice List Settings y en la lista me dice, ok, solamente por default tiene algo que se llama título y es requerido siempre. Estos que están aquí, el Modify, el Create by, el Modify by, por default lo va a tener listas y lo van a tener bibliotecas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver un poquito la configuración. Vamos a decirle aquí en Advanced Settings que nos muestre la configuración de esta lista que tenemos en este momento. Fíjense que aquí me está diciendo que si me permite o no el uso de tipos de contenido. Yo específicamente a esta lista le voy a decir que no, pero voy a crear otra ahorita y le voy a decir que sí porque después de este ejemplo vamos a crear un tipo de contenido con columnas de sitio. Te va a decir que no, los niveles de permiso, especifique qué usuarios son los permitidos para leer. Bueno,
Ya esa es la configuración que ustedes quieren como darle a sus listas. Bien, por acá en la parte de abajo me dice, vamos a crear una columna o agreguemos columnas existentes de sitio. ¿Ven la diferencia? Yo creo una columna que va a quedar específica para esta lista y no la voy a poder utilizar en ninguna otra más, o me dice que traiga columnas de sitio. Vamos a hacer primero el ejemplo con crear unas columnas. Entonces, voy a crear simplemente que esta lista sea solicitud de datos personales. Entonces aquí le voy a poner el título, lo voy a renombrar para que sea el nombre. Aquí le voy a poner identificación. Identificación, le vamos a decir que sea una línea de texto. Pero bueno, entonces aquí hay que tener presente una cosa. Si ustedes dejan el número máximo de caracteres 255, quiere decir que ese campo que ustedes están creando me va a utilizar 255 caracteres. O sea, ese 255 de caracteres van a quedar almacenados, ya sea si usted no los utiliza o no, dentro de la base de datos de contenido. Entonces, la idea es que, así como en una tabla, cuando estamos creando una tabla en SQL Server, o en cualquier sistema de base de datos, nosotros específicamente le decimos, este carácter va a ser, este campo, esta columna va a ser de 40 caracteres. Aquí también, la identificación en Colombia en este momento no requiere más de 12 caracteres. Entonces, ¿para qué vamos a dejar 255 caracteres y vamos a empezar a desperdiciar ese espacio? Entonces, si quieren, póngale máximo 20 caracteres, como quieran, pero traten de estructurarlo adecuadamente porque es que después van a sufrir ustedes por temas de espacio en disco, en la base de datos. Bien, entonces ya creamos la primera, que es la identificación. Entonces, automáticamente queda dentro de la estructura de esa lista. ¿La identificación es un dato obligatorio? Sí, pongámosla que sea obligatorio. Entonces, como le digo que sea obligatorio, ahora aquí donde dice, requiere que esta columna contenga información. Decimos, ok, entonces ya me va a quedar, requiere. Y vamos a crear un par más. Vamos a decirle aquí dirección múltiple, vamos a decirle que aquí sea, no sé, máximo 80 caracteres, que no sea requerida. Y vamos a poner aquí teléfono también. Y vamos a crear aquí teléfono. Teléfono. Si quieren ponerlo numérico, póngalo. No, particularmente prefiero utilizar campos textos. Entonces teléfono, vamos a poner 15 caracteres, que es que vamos a interactuar con el indicador. Vamos a mencionar. ¿Listo? Bien, entonces aquí ya nosotros hemos definido nuestra estructura, nuestra arquitectura para esta lista. Y cada vez que el usuario vaya a querer datos personalizados, tiene que entrar a esa lista. Pero ojo, no lo estamos utilizando como un tipo de contenido, sino algo particular. Voy a renombrar esta columna que dice título, voy a ponerle aquí un nombre. Y ustedes pueden obligar a que la columna tenga o no información. Entonces vamos a dejarla que sea obligatorio y ya vamos a empezar a trabajar. Listo. Entonces ya tenemos ahí creado nuestra configuración de esa lista. Entonces vamos a decirle aquí, volvemos a lista webcast y le vamos a decir que creemos un nuevo ítem. Al crear el nuevo ítem, él me va a preguntar nombre, entonces Andrés Rojas, identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dirección, calle A, B, C, D, carrera no sé qué, Bogotá, Colombia. Listo. Y el teléfono, vamos a ponerle tan. Listo. Ya ese es el dato. Y ahí en esa lista nosotros vamos a guardar esa información. Pero, ¿qué pasa? Va a quedar solamente en la lista. Bien. Esta información va a quedar, o sea, esta estructura va a quedar únicamente asociada a la lista. ¿Cómo hacemos para que eso quede asociado y lo pueda reutilizar más adelante? Pues entonces ahí es donde nosotros creamos los tipos de contenido, las columnas de sitio y los tipos de contenido. Entonces, las columnas de sitio, ¿dónde las vamos a trabajar? Por acá, en la parte de arriba, en la parte de settings, vamos a decirle que me traiga la configuración del sitio. Entonces, en la configuración del sitio yo voy a tener esto que ustedes se les muestra acá. Obviamente esto es puede llegar a ser diferente si es que estamos trabajando con una plantilla de publicación. En este caso no.
veamos un poquito los temas a los que hacía referencia ahí en la presentación. Vamos a ver si aquí tengo lo... ok. No me lo... Bueno, aquí tenemos una serie de temas que ya sea, que digamos que trae por defecto, que trae por defecto que trae por defecto SharePoint, y la idea es que nosotros pudiéramos descargarlos, trabajarlos, crear nuevos temas en PowerPoint para poder trabajarlos dentro de lo que nosotros vayamos a aplicarle como tal a ese branding, perdón, a ese branding en SharePoint. Por acá volvamos otra vez. Las páginas maestras, ya ustedes pueden definir la estructura gráfica que van a trabajar. Las soluciones, estas son las soluciones a nivel de usuario. Si ustedes tienen configurado el desarrollo sandbox, pues una vez el usuario haga su propio desarrollo, lo puede cargar aquí. Hay que tener presente que los desarrollos sean validados previos a ser cargados. Uno nunca sabe en qué momento queda un ciclo, un bucle por ahí infinito y entonces se consumen todos los recursos de ese sitio como tal. Bueno, claro está que aquí en el tema de las soluciones hay unos límites permitidos, ¿no? Hay como unos puntos permitidos y en el momento que se consuman todos, pues va a deshabilitar esa aplicación y no lo va a seguir ejecutando. Los webpads, plantillas de listas, etcétera, etcétera. Bueno, ya ahí ustedes tienen la forma de cómo verificar y de cómo manipular ya esa información que vamos a traer. En nuestro caso, para el demo, vamos a crear unas columnas del sitio. Ya hay algunas predefinidas, columnas bases, ¿cierto? Categorías, fecha final, idioma, fecha de comienzo, URL. Estos de aquí, la end date y start date, normalmente las vamos a encontrar en el tipo de contenido calendario, que se asigna a las listas de calendario que nosotros estamos trabajando. Mire, aquí me está diciendo el número de likes, número de rating. Esto es para cuando estamos haciendo un feedback de documentos. Este rating que aparece acá, si nosotros lo asociamos, esa columna, si la asociamos al ítem como tal de la lista, que lo podemos trabajar ahorita si quieren. Entonces, ese rating me va a mostrar las estrellitas que con la cual voy a decirle yo, uy, este documento me gustó o no me gustó. Entonces, aquí ya tenemos una serie de columnas predefinidas, ¿sí?, que podemos nosotros trabajar. Ahora bien, si quieren trabajarlas, ahí hay muchas que ustedes con las cuales pueden crear, pero para ejemplos prácticos de este webcast vamos a decirle que vamos a crear esas mismas, que damos ahorita. Identificación. Vamos a decir que es una línea de texto. Aquí me está diciendo cuál va a ser el grupo de esas donde yo voy a crear esas columnas. Le voy a poner aquí webcast o columnas webcast. Si quiere poner una descripción, la pone. Si quiere que automáticamente esa columna requiere información, pues la definen ahí. Vamos a ponerle aquí el límite también. Vamos a decirle 20. Y si ustedes quieren hacer algún tipo de validación de para que esta columna tenga información, pues aquí van a crear la fórmula con la cual ustedes van a validar esa información. Vamos a decirle guardar y por acá aparece un nuevo grupo. Se llama columnas webcast. Ya tenemos aquí la identificación. Vamos a crear ahora la dirección. Vamos a decirle que sea, ya aquí debe aparecer en mi grupo, lo acabo de crear. Me dice columnas webcast para no volver a crear otro grupo. No le voy a requerir información. Aquí le voy a poner 80. Hicimos OK. Y por último, teléfono. Entonces vamos a decirle que sea single. Y acá, perdón, la columna de webcast. Y vamos a decirle acá, que sea 20. Vamos a crear una columna diferente a la de texto. ¿Sí? Vamos a decirle aquí otra, que sea, no sé, descripción. Descripción. Vamos a decirle que sea de múltiples líneas, o sea, que yo pueda crear ahí
va mucha información. Voy a decirle acá que la guarde también en columnas webcast. Y el número de líneas para editar van a ser 6. Y le voy a decir que sea texto plano. La medida que ustedes utilicen componentes de HTML, más adelante quizás pueden, sobre todo a nivel de desarrollo y con los XSLT, que es la estructuración de visualización de información, pueden llegar a tener algunos ciertos problemas de visualización, pero pues no son tan complicados. Entonces, para evitarse eso, yo prácticamente siempre utilizo texto plano. Entonces aquí, y voy a crear una más que diga país, y le voy a decir que aquí sea un choice. Entonces, como tenemos compañía desde fuera de Colombia, entonces vamos a decirle aquí, país sea Colombia, sea México y sea Costa Rica. Costa Rica, ¿listo? Que sea un drop down menu, México lindo y querido, le ponemos tilde acá. Ok. Que requiera, sí, voy a requerirle información para el país. Por default vamos a decir que sea Colombia, casi siempre pone el primero que se queda acá. Digo, ok, listo. Entonces esas son mis columnas de sitio. Ahora volvamos a nuestra lista. Voy a borrar este ítem. A hacer aquí delete. Okay. Y voy a borrar estas columnas. Vamos a decirle aquí configuración. Y voy a borrar las columnas que yo acabo de crear. La única que no voy a poder borrar es la que dice título, que lo nombramos por nombre. Entonces voy a decirle, bórrese esta. Chao. Adicionalmente borre la dirección. Y adicionalmente borre teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya vimos cómo creábamos las columnas particulares a cada lista o a cada biblioteca. Ahora le voy a decir aquí que al nombre vamos a adicionarle esas columnas que nosotros acabamos de crear. Columnas existentes de las columnas de sitio. Entonces aquí me va a decir cuáles son los grupos que yo estaba trabajando y fíjense que aquí tengo columnas webcast. Entonces le voy a decir columnas webcast y aquí me aparecen todos los que están acá. No le voy a agregar la dirección, perdón, la descripción, pero sí le voy a decir todo lo demás. ¿Listo? Y lo agregamos ahí. Entonces, fíjense que aquí ya me queda dirección, identificación, país y teléfono. Vamos a modificar el nombre con el cual se van a mostrar esas columnas. Entonces yo primero quiero que después del nombre me pida la identificación, viene la dirección, el país, después de la identificación yo quiero que me diga el país, luego la dirección, perdón, identificación, teléfono, país y dirección. Listo. Ese va a ser el orden de visualización de estas columnas. Aquí las tenemos ya. Bien, entonces volvamos otra vez a la lista. Y vamos a agregar un nuevo ítem acá. Entonces, fíjense que ahí ya nos quedan asociadas las columnas de sitio que nosotros trabajamos. Entonces, nuevamente, Andrés Rojas, identificación, pon teléfono. Voy a decirle aquí el país. Voy a decirle vive en México y la dirección es Microsoft México. Listo. Y le digo guardar. Entonces ahí ya estoy viendo la diferencia. Una son las columnas particulares que yo pueda definir en cada lista y las otras son las columnas de sitio que son las que estamos trabajando en este momento. Entonces ahorita voy a volver a, listo, ya tenemos aquí el ítem. Si yo no quiero volver a ver, pues ahí ya tengo toda la información como tal y le digo close. Voy a borrarlo nuevamente y lo que voy a hacer ahorita es crear un tipo de contenido para asociárselo a esta lista. Voy a decir aquí en borrar ítem y ya estuvo. Entonces, ¿dónde creamos el tipo de contenido? Otra vez aquí en la configuración del sitio. Y por acá en la parte de abajo tenemos Site Content Types. Bien, entonces, tenemos aquí, clic. Entonces, ya tenemos unos tipos de contenido que vienen por defecto en SharePoint. Son muchos, ¿cierto?
con los que podemos trabajar. Fíjense que aquí normalmente este documento es el que se le asocia a las bibliotecas de documentos, porque viene el ítem cuando uno las empieza a parametrizar. Fíjense que vienen todas, la mayoría vienen con tipo de contenido que se llama ítem, que es este, que viene acá. Miremoslo acá un momentico. Y ese tipo de contenido solamente va a tener título. Como les decía anteriormente, yo puedo agregarle a este contenido de ítem, puedo agregarle columnas de sitio existentes, o puedo crear una nueva columna de sitio y asociársela a este tipo de contenido. No lo vamos a hacer porque pues, es el predefinido que trae. Entonces vamos a crear uno nuevo. Nombre. Entonces vamos a poner aquí datos personales. Bien, entonces aquí me pregunta, bien, ¿a qué le va a aplicar usted este tipo de contenido? A inteligencia de negocio, a todo el tema de comunidades, a tipo de documentos, document set, que es el conjunto de documentos, es un tipo de contenido específico cuando uno crea un sitio específico con esos datos, a carpetas, aquí aparece el list content type, entonces le voy a decir no, voy a utilizárselo, es a los tipos de contenido. ¿Y cuál va a ser el parent, o sea, el papá, o de dónde voy a heredar yo ese tipo de contenido? Fíjense que por acá me aparece todo, anuncios, comentarios, contactos, eventos, issue, ítem. Ese es el que yo necesito, porque voy a parametrizar específicamente un ítem de una lista. ¿En qué grupo lo van a poner? Entonces le voy a decir acá, vamos a poner aquí, tipo de contenido webcast. ¿Listo? Tipo de contenido web. Entonces ahí voy a asociar este tipo de contenido. Entonces fíjense que como le dije que trajera el de ítem, el parent es el ítem, por eso me trajo solamente el título, no me trajo ningún otro más. Como estoy heredando este tipo de contenido que es propio, si yo le digo clic acá, me vuelve otra vez me dice aquí ya es sistema, ya no estoy en el tipo de contenido mío, sino ya ese tipo de contenido ítem. Fíjense que tengo el título, si me devuelvo, aquí ya me aparece tipo, el nombre, datos personales, y aquí me aparece que el papá de este datos personales es ítem. Entonces aquí tengo título. Voy a decirle que agregue las otras columnas que ya creé. Lo mismo. Entonces vengo acá, llego columnas webcast, y ahora sí le voy a poner descripción, para que ustedes vean la diferencia. ¿Listo? Entonces, actualíceme todos los tipos de contenido heredados a partir de este. Sí, de una. Y le digo, ok. En algunos casos es preferible decirle no. ¿Ok? Entonces, bien, fíjense que aquí me dice que el título es requerido, la descripción y la dirección es opcional, la identificación del país es requerido y el teléfono es opcional. Vamos a volver a organizar el orden acá, tal cual. Entonces el título, que lo vamos a renombrar ahorita, le vamos a poner nombre. Vamos a ponerle identificación como número 2. Vamos a ponerle teléfono como número 3. Vamos a ponerle dirección como número 4. Perdón, el país vamos a ponerlo como número 4. Ahí está. Y por último la descripción. Entonces, nombre, identificación, teléfono, país, dirección y descripción. Entonces, actualicemos de una vez. Y ahora le voy a cambiar el nombre a la columna que dice título, edit site column, y le voy a poner aquí nombre. Entonces ya va a quedar ahí. Ahora bien, yo puedo decirle a esta columna o a las columnas que he creado en el tipo de contenido si es requerido, es opcional o definitivamente no lo voy a utilizar. Puedo parametrizar la visualidad de esa información. En este caso le voy a dejar por default que está requerido, pero también le puedo decir que se muestre, que sea opcional, que no sea requerido y o que sea escondido. Listo. Entonces ya tenemos nuestro tipo de contenido. Ahora bien, voy a crear otra lista diferente a la lista de webcast. Vamos a agregar aquí una aplicación. Vamos a decirle custom list y le voy a decir lista tipo contenido. Create. Ok, entonces ahí ya tenemos lista tipo de contenido.
Por default, como yo le cambié ya al ítem, o sea, a ese tipo de contenido le cambié que no me muestre título sino nombre. Entonces fíjense que aquí ya me aparece ese nombre. No le he asociado todavía el tipo de contenido a esta lista. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Aquí donde dice list settings, y volvemos donde dice advanced settings. Y le voy a decir aquí que sí, que me permita el uso de tipos de contenido. Entonces, con ese solo cambiecito, le digo aquí OK. Y fíjense que aquí me habilita esto, que antes no estaba, tipos de contenido, y aparece ítem, que es el que viene por defecto, ¿cierto? Yo quiero ahorita decirle no, yo no quiero que utilice ítem por defecto, yo quiero que utilice el que acabo de crear. Entonces, ese que acabo de crear le voy a decir aquí, agregar de un tipo de contenido existente en el sitio. Lo mismo me pregunta los grupos, yo le voy a decir no, yo quiero que me busque tipo de contenido webcast. Y en este caso tengo datos personales. Lo asigno y le digo OK. Entonces aquí ya tengo los dos. Ítem y datos personales. Pero fíjense que el que dice ítems es el que está por defecto. Yo quiero cambiar ese orden. Le voy a decir acá, change new button order. Vuelvo otra vez para acá. Que me cambie cuando yo le diga un nuevo ítem, ¿cuál va a ser el orden que me va a visualizar? Primero voy a cambiar el orden y después vamos a hacer algo, que es que no me muestre el tipo de contenido ítem. En este caso me va a mostrar los dos. Entonces le digo aquí OK. Entonces ya por default ya quedó datos personales en esa lista como tal. Entonces vamos a volver a verlo por acá. Entonces, fíjense la información que tenemos acá. Me dice, descripción, es una línea múltiple y pertenece a datos personales. Dirección también. Pero fíjense que el nombre pertenece tanto a datos personales como a ítem. ¿Por qué? Porque ambos tipos de contenido contienen esa información. Entonces, miremos a ver, entonces, lista tipo de contenido. Si yo le digo aquí new item, o le digo acá en ítems, new item, fíjense que ahí me aparece datos personales y el tipo de contenido ítem. A eso es lo que hace referencia el botón new button, que es este. Entonces, vamos a eliminar que no me muestre el ítem, sino que me deje solamente datos personales. Volvemos aquí a la lista, list settings, y acá donde dice change new button, de nuevo le decimos clic, el orden, y ahora quiero que este no sea visible, solamente que me deje datos personales. Le digo OK, me sigue guardando la información, tipos de contenido, y ahora vuelvo acá a items y le digo new item. Entonces fíjense que ahí ya me muestra datos personales. Entonces vamos a decir aquí new item, y ahí tenemos nuestros datos personales. Andrés Rojas. Ya este tipo de contenido ya lo puedo reusar en todas las colecciones de sitio donde yo le haga la publicación. Ya es una estructura definida. Los que conocemos de desarrollo, por allá cuando iniciamos nuestros primeros pinitos en desarrollo, las estructuras de datos. Esto es una estructura de datos, pero para SharePoint. Identificación, teléfono, vamos a decirle país Colombia, dirección, calle 120, norte. Descripción. Esto es una prueba de tipos de contenido de sitio. Listo. Guardamos. Y ahí ya nos queda el ítem para visualizar. Uy, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo estamos viendo? Ojo, una cosa es agregar el tipo de contenidos y otra cosa es la modificación de la vista. Ustedes en este momento tienen una vista. ¿Cuál es? Si se ubican aquí donde dice list, la lista se llama all items. Y si yo le digo modify view o modificar la vista, él me va a decir que solamente tiene asociado el nombre. Pero ¿y por qué no asocio los demás? Porque no lo hemos asociado todavía. Entonces, ¿qué debemos asociar? Debemos asociar
en el mismo orden donde lo estamos viendo, entonces sería nombre, identificación. Entonces aquí le vamos a decir que será el número 2. Listo, permítame, yo abro aquí otra ventanita. Webcast. Listo, le voy a decir acá para que me muestre el orden en que nosotros lo queríamos ver. Entonces el orden es perdón, aquí datos personales. El orden es nombre, identificación, teléfono. Entonces nombre en 1, identificación en el 2, busquemos para acá el que dice teléfono, entonces lo seleccionamos, le hicimos en la posición 3, venimos por acá, país y dirección, país en la posición 4, dirección, dirección en la posición 5, y descripción en la posición 6. Descripción, posición 6. Listo. Entonces, ahora sí, la vista que se llama All Items me va a traer toda la otra información. Y aquí hay un tema de parametrización que si ustedes lo quieren trabajar, pues lo trabajan ahí. Ahí está. Listo. Entonces, cuando yo le diga aquí OK, entonces, ahora sí ya me trae toda la información que yo deseaba mostrar con ese tipo de contenido. Nombre, identificación, teléfono, país, dirección y descripción. Entonces, de esta forma, ustedes pueden crear tipos de contenido, pueden crear columnas de sitio o columnas parametrizadas directamente a cada una de las bibliotecas o a cada una de las listas que vayamos a trabajar. Ok, entonces ya no nos falta sino un slide. Continuamos acá. Si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento. Bien, planeando la visibilidad de la información, pues ya eso tendrá que ver con la estructura que nosotros le vayamos a definir a nuestros metadatos. Esta estructura o esta estructuración de la información de la taxonomía, pues ya nosotros la definimos como tal, dependiendo de lo que requiere la compañía. Entonces, diseñando la taxonomía y las propiedades administradas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para diseñar una taxonomía? Son a menudo asociados con la gestión de contenidos empresariales. Entonces ya es a nivel general. A nivel general de la implementación de SharePoint ya definimos nosotros la metadata. Las columnas de la taxonomía deben ser mandatorias, sí, o sea, son obligadas, tienen que insertarse sí o sí dentro de cada uno de los ítems que vayamos a trabajar. Limitar el número de subclasificaciones, no vayan a tener 50, 100, no. Específicamente las que necesiten ustedes trabajar, pues esas mismas son las que van a crear. Evitar usar palabras como otros, ¿sí? No es muy adecuado dentro de una taxonomía que sería otros, ¿no? Entonces, país, Colombia, Perú, México, Costa Rica, Brasil, etcétera, etcétera, pero no otros. Plantillas, esas cosas no. O sea, evitar el uso de palabras que no vayamos a trabajar. Evitar el uso de la vista explorador, ya que los usuarios pueden no usar las columnas de la taxonomía relacionada. Un caso específico. Si ustedes crean un grupo de términos dentro de la metadata, lo que normalmente uno hace es para evitar que esa vaina crezca y que evitar la intervención del usuario, pues uno la deja como read only. No la va a dejar para que sea modificada. ¿Qué va a pasar si ustedes tienen una lista como la que acabamos de trabajar y le asocian un par de columnas de metadatos? Pues va a pasar que en el momento que ustedes utilicen la vista explorador y van a empezar a ingresar la información, muy probablemente cuando ustedes le vayan a los campos de la metadata, este les va a empezar a sacar error. Les va a decir que no puede crear nuevos campos y que no está permitido la modificación de la información. Entonces, eviten trabajar la vista explorador cuando estén trabajando con metadatos.
me pasó con una compañera de trabajo que le hacía y le hacía y le hacía hasta que ya después de una hora me pidió el favor, Andrés, ¿qué está pasando con esto? Le dije, no puedo utilizar la vista explorador por esta misma razón, porque no le va a permitir, o sea, la vista explorador va a asumir que esas columnas de metadatos están creando nuevo contenido en esa metadata, entonces no les va a dejar asignar a ustedes esa información. ¿Se puede tener más de una taxonomía en la organización? Sí, ya depende de ustedes cómo la vayan a trabajar. Propiedades administradas disponibles en aplicaciones de servicio y conexiones de sitio. ¿Qué características que deben ser texto? No pueden ser clasificadas, es decir, cuando ustedes están en una, digamos, una lista o en una biblioteca y ustedes le van a decir, venga, volvamos un momentico, el ejemplo aquí rápido para explicarles esta. Vuelvo acá un momentico a la... Acá están viendo la SharePoint, ¿cierto? Bien. Entonces, esa que no pueden ser clasificadas es el tema de los filtros. Fíjense que estas columnas, que son columnas de sitio, me aparece que aquí la flechita hacia abajo y me va a expandir un menú. Si yo le digo clic aquí en país, pues él me va a permitir hacer el ordenamiento ascendente o descendente, o puedo hacer un filtro. Agreguemos otro ítem solamente para verificar. Entonces vamos a pedir Pepito Pérez. Identificación también, teléfono, Vamos a decirle que sea de México, que la dirección sea cualquier cosa, y una descripción aquí. Listo. Entonces fíjense que voy a hacer un filtrado por país. En este caso ya tengo dos ítems y me va a decir Colombia y México. Y yo puedo decirle, vamos a agregar otro ítem que sea de Colombia. Cualquier cosa y cualquier cosa, listo. Entonces tengo dos ítems que son de Colombia, entonces aquí yo le puedo decir, organícelo de forma ascendente. Eso es lo que yo no podría hacer con la metadata, el tema de hacer la organización o el tema de hacer el filtrado. ¿Listo? Entonces aquí ya. Lo puedo hacer a través de la navegación, que ya lo vamos a ver ahorita, que me va a ubicar en este lado de acá. Bien, volvamos aquí. No pueden ser refinadas en la búsqueda, o sea, no puedo hacer de lo general a lo particular en los resultados de la búsqueda. Son limitantes que tenemos aquí en SharePoint. SharePoint 2013 viene con las propiedades administradas que proporcionan estas funciones, o sea, ya puedo traer la información referente. Ok, ya el último demo, vamos a verificar acá el tema de la metadata. Entonces, por aquí, la metadata es una aplicación de servicio que nosotros trabajamos. Pero primero, si llegamos aquí a la administración central, vamos a decirle aquí clic, que vaya a la administración central, tenemos que habilitar el servicio de metadatos para poder que sea utilizado. El servicio de metadatos lo encontramos aquí donde dice System Settings. Buscamos donde dice administrar los servicios en cada servidor. Si tenemos una granja de servidores de Application Server, aquí me va a aparecer la lista de todos los servidores, con el Liga Change, de todos los servidores que yo voy a trabajar. En este caso solamente tengo uno, que es todo. Por aquí en la parte de abajo aparece el servicio de metadatos. Entonces, Manage Metadata Web Service. Entonces, habrá que primero iniciarlo para poderlo trabajar. Una vez ustedes le digan aquí Start a este servicio, vamos otra vez a la administración central y donde dice Application Management, ahí vamos a encontrar la creación de las aplicaciones de servicio. Manage Service Application. Y fíjense que aquí está la aplicación de metadata ya creada. En uno de los últimos slides, en el último slide decía que yo pueda tener múltiples taxonomías. Si ustedes quisieran crear otra aplicación de metadatos acá, pues simplemente la crean, le ponen otro nombre y ya la van a quedar asociada. Ahora bien, esta aplicación de metadata, si ustedes se ubican acá, fíjense que tiene algo en la parte de arriba que es compartir y publicarse. Es decir,
esta aplicación de metadata puede ser consumida por otra granja de SharePoint, ya sea de 2010 o de 2013 que ustedes estén utilizando. Entonces vamos a ver la configuración de esta metadata. Vamos a decirle aquí, clic, él me va a abrir la aplicación de servicio que estamos trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar ese grupo de metadatos que vamos a trabajar. Entonces vamos a decirle aquí New Group y le voy a decir aquí SharePoint. SharePoint, que es de la comunidad. Entonces fíjense que aquí me dice el nombre, entonces vamos a ponerle aquí grupo de metadatos de ejemplo. ¿Quiénes van a ser los administradores? Vamos a ponerle un usuario que sea el administrador. Vamos a decirle que sea el usuario de la granja. ¿Y quiénes van a ser los que van a contribuir en la creación de esta información? Vamos a ver si se ha creado este usuario. Listo, ahí está. Entonces, esa va a ser la configuración inicial de ese grupo de metadatos. Después de esto, yo vengo y le configuro el nuevo conjunto de términos. Entonces, vamos a crear un conjunto de términos que se llame país, ¿cierto? Como el que pusimos ahí en el dropdown para el tipo de contenido. Y adicionalmente, vamos a ponerle acá un tipo de term set, le vamos a poner aquí idioma. ¿Okay? Que este es uno de los más comunes que me ha tocado utilizar. Como tal. Bien, entonces vamos a país. En el país tenemos también la descripción, quién va a ser el dueño. Si tengo un correo de contacto, entonces vamos a poner aquí andres.rojas@geeks.ms, correo de contacto, para que cada vez que pase algo con ese grupo de términos me envíe la información. Si tengo unos stakeholders o grupo a los que quiero hacerle seguimiento, lo pongo aquí, grupo de directorio activo, lo que sea. Entonces, no lo tengo, le voy a decir aquí simplemente guarda. Entonces vamos a crear en país, vamos a poner, ahora sí vamos a crear un nuevo término. Entonces ese nuevo término le vamos a decir en orden Colombia. Con el enter me habilita otro, le voy a decir Costa Rica. Ponerlo aquí bien. Vamos a ponerle aquí México y vamos a ponerle aquí Estados Unidos, ponerle también Canadá, Perú y Brasil. Listo. Esos son los países con los cuales nosotros vamos a trabajar nuestro grupo de términos que se llama país. ¿Ok? Volvamos aquí un momentico. Una política para el envío de información. Cuando el término está cerrado, únicamente los administradores de la metadata pueden agregar términos. Closed. Por favor, si ustedes no quieren que esto se vuelva incontrolable, inmanejable, esta metadata, manéjenla siempre en closed, a no ser que sea una exigencia de la organización que permita adicionar términos donde ustedes estén trabajando con este grupo de términos. Entonces, en este closed me va a dejar solamente de read only, no va a permitir no va a permitir a los usuarios que entren al sistema, ya sea en una lista de una biblioteca, no va a permitir que se creen nuevos términos. Aquí en el idioma, entonces vamos a poner un término que se llame español. Vamos a poner aquí inglés y portugués. ¿Sí? Porque tenemos Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos y Canadá hablan inglés, Colombia, Costa Rica, México, Perú hablan español y Brasil habla en portugués. Claro está que hay algo. En Estados Unidos hay muchas personas ya que hablan el idioma de español. Lo mismo por acá, entonces voy a decirle que sea cerrado. Cada uno de estos términos, si yo tuviera otro idioma, un language pack instalado aquí, me va a aparecer aquí la visual del idioma en el que quiere que se muestre. Si yo tuviera español y portugués instalado, aquí me van a aparecer los tres idiomas. Dependiendo de cómo se haya creado el sitio, o sea, si en español, en inglés o en portugués, yo puedo diferenciar la etiqueta o el label de este término. Si es en inglés, aquí le puedo decir Spanish. Si lo tuviera en español, le digo español. Si le digo portugués, es español. Entonces,
yo puedo diferenciar. La metadata me identifica idiomas y así mismo lo va mostrando. Entonces, vamos a dejar solamente esos dos términos y vamos a volver acá a nuestra lista. Entonces tenemos idioma y tenemos país. ¿Cuál de estas no tiene país? Ah, bueno, lista tipo de contenido tiene país. Entonces vamos a utilizar la que dice lista webcast. Bien, esta tiene país, pero fue una columna de sitio que yo le creé. Voy a eliminarle esa columna de sitio. ¿Listo? Entonces aquí donde dice lista, list settings, y le voy a decir que no voy a utilizar esta columna de sitio. Le voy a decir que la borre. ¿Listo? Entonces ahorita lo que yo le voy a crear es una columna asociada a los datos empresariales. Pero primero veamos una configuración por acá arribita. Algo que dice Enterprise Metadata and Keyword Setting. Entonces miremos acá. ¿Qué me dice? Agregue unas palabras principales de una columna para habilitar la sincronización. Si la quieren habilitan, si no, no la habilitan. No hay ningún inconveniente. Entonces vamos ahorita a adicionarle las dos columnas de metadatos. Entonces una que dice por acá Clear Column y por acá me dice Manage Metadata. Entonces aquí le voy a decir, que haga clic acá, listo. Le voy a decir aquí que sea país y por acá él me dice, ok, yo tengo la aplicación de servicios metadatos y fíjense que por aquí me aparece Chercol, que fue el conjunto de términos que yo creé. Entonces aquí yo despliego Chercol y me dice, tengo solamente dos conjuntos de términos, uno que se llama idioma y otro que se llama país. Entonces le voy a decir aquí que seleccione país y le digo OK. Ahora bien, si ustedes quieren tener uno por defecto, vamos a decirle que sí, que requiere información, me faltó. Si ustedes quieren un término por defecto, pues entonces aquí simplemente le dicen clic y él les va a traer todos los países que nosotros acabamos de crear ahí. ¿Listo? Deciden el que quieran mostrar por default y ahí lo seleccionan. En mi caso, le voy a dejar que no tenga ninguno por default. ¿Listo? Le voy a decir OK porque le hice una modificación de que sea requerido. Listo, aquí le digo OK. Bien, y la otra es que le voy a asignar yo algo que se llama idioma y también va a ser una metadata. Listo, entonces volvemos por acá, también es requerido. Buscamos nuestro conjunto de términos que se llama Chercol, nuestro grupo, perdón, que se llama Chercol y el conjunto de términos que se llama idioma. Entonces ahí lo asociamos y le decimos OK. Bien, entonces ahí ya tenemos país, tenemos idioma. ¿Ok? Entonces venimos a la lista. Vamos a crearle, fíjense que aparece país e idioma. ¿Por qué? Porque son columnas. Cada vez que yo creo una columna en la demuestro acá nuevamente. Cada vez que yo creo una columna, yo tengo la posibilidad de decirle que lo agregue directamente a la vista por default. En este caso la vista por default es All Items. Si yo le digo que no la agregue, no la va a mostrar. Pero si agrego un tipo de contenido, esa opción no estará disponible como tal. Entonces bien, vamos a decirle lista webcast y vamos a crear un nuevo ítem en esa lista, pero le vamos a asociar ya dos términos de la metadata, uno que se llama país y otro que se llama idioma. Vamos a decir aquí new item. Entonces fíjense que estos son los dos términos de la metadata que son, aquí me aparecen dos cositas aquí diferentes como para buscar la información. Entonces vamos a poner otra vez aquí Andrés Rojas, identificación, teléfono, cualquier cosa, dirección, Entonces, yo puedo traer estos términos de dos formas. Puedo es empezar a escribir el país, Colombia, entonces vamos a decir Estados Unidos. Puedo decirle México, o puedo decirle, bueno,
Los que ustedes saben escrito, si ustedes van a escribir por acá a España, él les va a decir que no encuentra el término. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. La otra forma es darle clic acá y decirle de qué país son ustedes. Entonces, le digo Colombia, seleccionar, le digo OK. Y el idioma, nos va a decir aquí español, y aquí ya lo selecciono. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo la metadata trabajando para este tema. Entonces fíjense que acá, bueno, la tengo, está habilitada pero la he filtrado, pero no va a estar habilitado el tema de la búsqueda. Hay otra, hay otra manera, y es la navegación de lo por metadatos, pero no lo veo aquí habilitado. Permítame un segundito, por favor. Permítame aquí. No me habilitó la navegación por metadatos. Bueno, la idea era que me hubiera habilitado aquí la navegación por los metadatos para poder mostrarles a ustedes cómo desde la misma lista, desde la misma vista, en la parte de aquí abajito, ustedes le van a poder decir, yo quiero que me utilice 2 o 3 metadatos de la aplicación de servicios de metadatos, y aquí en la parte de acá a la izquierda les empieza a hacer el filtrado de la información para hacer la navegabilidad, mucho más práctico. Entonces, muy bien, eso era todo lo que tenía para mostrarles en el día de hoy. Espero haya sido de su interés este webcast. Como saben, nosotros en la comunidad SharePoint de Colombia, pues hacemos webcast normalmente miércoles y sábados, miércoles de infraestructura, sábados de desarrollo. En la página www.sharecall.com están todos los eventos, van a quedar publicados todos los eventos de agosto y de septiembre para que ustedes puedan inscribirse a través de la página de inscripciones. Les recomiendo los webcasts que empiezan dentro de 8 días, el 14, que vamos a repetir todas las charlas que se hicieron en el SharePoint Day Bogotá. Fue completamente un éxito, 180 personas, nos acompañaron 15 personas fuera de Bogotá por Live Meeting y 10 personas fuera de Colombia por Live Meeting. Les agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. Permítame por aquí